patriotas. Son notorios y de conocimiento de ustedes los hechos sucedidos en el día de hoy. Están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder. Tras una década de regresión y de oscurantismo, En la madrugada del 27 de junio de 1973 ocurrió lo que mucha gente no creía posible en el Uruguay, un golpe de Estado, que se inició con la disolución del Parlamento. Era el punto culminante de un largo proceso de deterioro, de enfrentamientos de todo tipo, de guerrilla, de dura represión. Era también el inicio de una dictadura que se extendió hasta 1985. Un periodo en el que estuvieron prohibidas las actividades política y gremial, proscriptos los dirigentes y censurada la prensa. El golpe fue dado por el presidente Juan María Bordaberry, que había sido electo en noviembre de 1971 por el Partido Colorado a instancias de su predecesor, Jorge Pacheco Areco. Aún hoy, 3 décadas más tarde, se discute sobre los verdaderos motivos del golpe de Estado. No es una decisión espontánea, impulsiva, fruto de alguna razón de momento. Yo creo que hay todo un proceso detrás, anterior a la disolución de las cámaras, que viene de décadas atrás, que tiene el elemento fundamental, que es el desprestigio de la clase política. Ese desprestigio es el que determinó incluso que las Fuerzas Armadas fueran adquiriendo a su vez prestigio por su lucha contra los tupamaros. El origen está en la elección del presidente Bordaberry. Bordaberry era un hombre que, como lo ha demostrado después en distintas publicaciones, era contrario al sistema democrático. Un país con tan larga tradición democrática como el Uruguay cayó en una interrupción institucional, no por una causa única, exclusiva y repentina. Hay un proceso en virtud del cual se llega a esa situación en la cual se produce el golpe de Estado. Se compone de elementos que vienen del exterior, Cuba, aquella conferencia de olas que se realizó en Cuba, viene con el surgimiento de la subversión. Creo que hay una serie de factores que no es solamente, como se ha dicho y comúnmente se ha dado a conocer por sectores interesados, de que es la acción de la guerrilla la que origina el golpe de Estado. Y había evidentemente una desintegración desde el punto de vista político, con una crisis económica en ascenso. A mí lo que me cuesta creer es que los integrantes del sistema político pudieran haber tenido esa ceguera de haber llevado al país a un callejón sin salida. Los países de América Latina agotaban un modelo que había sido funcional a los países dominantes y había que pasar a otra cosa en un momento de alza de lucha en toda Latinoamérica. La forma de parar eso era con golpes de Estado. Uruguay vivía momentos de gran convulsión. Sobre mediados de los 50 había comenzado a sufrir un largo proceso de deterioro económico y social. Y en los 60, el país ingresó en una espiral de violencia. En 1966, los colorados volvieron a ganar las elecciones después de 2 periodos de gobiernos blancos. Pero en 1967 murió el presidente Óscar Gestido y su sucesor, Jorge Pacheco Areco, aplicó mano dura y recurrió de manera reiterada a las medidas prontas de seguridad.
Los orígenes últimos del golpe de Estado deben buscarse mucho antes de las décadas del 60 y del 70, según algunos protagonistas de aquellos hechos. Más precisamente, en la salida de la dictadura que instauró Gabriel Terra en 1933. El 31 de marzo de ese año, Terra se instaló aquí, en el cuartel de bomberos, desde donde disolvió el Parlamento e inició un gobierno de facto muy peculiar, con apoyo policial y sin intervención de las Fuerzas Armadas. Al defender hoy del poder, reivindico con más vigor de convencimiento que nunca la entera responsabilidad de mis actos, preparado a afrontar con serenidad el juicio definitivo de la historia. Aquel golpe de Terra llevó a una de las principales figuras políticas del país, al expresidente Baltasar Brum, a tomar una medida drástica. Se suicidó en la puerta de su casa a la vista del público y de su familia en protesta a lo que había ocurrido. Yo pienso que un poco el origen de todo el proceso de los últimos años que conducen al golpe de Estado del 73, yo lo ubico en la posterioridad del golpe de Estado del año 33. Ese golpe de Estado dividió profundamente a la sociedad uruguaya y dividió a los partidos tradicionales en forma muy sensible y dividió consecuentemente a las Fuerzas Armadas. Y entre los perjuicios producidos por la dictadura a los militares habían perdido todos los tiempos de ascenso posteriores. Entonces hubo una recuperación, se acordaron, recompusieron carreras. Ahora, los favorecidos en el primer momento habían sido los vinculados al antigolpe, fundamentalmente oficiales de origen vallista. Ya ahí se inició un proceso en el cual el ejército, particularmente las Fuerzas Armadas en general, pero el ejército empezó a dividirse entre vallistas y no vallistas. A fines de los 50 se produjeron dos hechos, uno nacional y otro internacional de enorme impacto en el desarrollo político uruguayo. Por una parte, el triunfo de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, que terminó con la dictadura de Fulgencio Batista. Y por otra, el triunfo electoral del Partido Nacional bajo la conducción de Luis Alberto de Herrera y la consiguiente llegada de los blancos al gobierno por primera vez en casi un siglo. Para el triunfo blanco había resultado fundamental el acuerdo que realizó Herrera con Benito Nardone, chicotazo, principal figura del llamado ruralismo. Partido Nacional para realizar un programa de justicia social, de economía real y de finanzas sanas que superen la crisis provocada por la quiebra del dirigido. No haya duda, la soberanía sabe perfectamente distinguir entre la cáscara y el trigo, separar lo falso de lo verdadero. Desde esta quinta, Luis Alberto de Herrera condujo al Partido Nacional al histórico triunfo de 1958. Herrera ya tenía una larga trayectoria pública que incluyó su participación en las guerras de 1897 y 1904 junto a Aparicio Saravia. A partir de allí, su figura creció y Herrera se transformó en un referente ineludible en la política uruguaya. Y esta quinta en un verdadero centro de poder. Esta muchedumbre libre, consciente, reunida amablemente bajo este amable y dulce cielo de la patria. Los cargos dentro del ejército fueron ocupados por gente ligada al vallismo y al Partido Colorado, lo cual agudizó más la tensión vigente. Se creó en el seno del ejército un real sentimiento antivallista. Y ahí es donde surgen un grupo de oficiales, primero de origen nacionalista, de origen blanco, al cual se sumaron después algunos provenientes del ruralismo.
Y tiene un punto relativamente crítico cuando las elecciones del 58, que gana el Partido Nacional después de una década, de una centuria de gobiernos del Partido Colorado. Fue un hecho trascendente. También se hablaba de corriente antimasona de algún modo, ¿no? Antimasonería. Claro, ahí se entremezclan dos cosas. Primero que la masonería era muy fuerte en ese tiempo, ha seguido siendo una organización de relativo peso en la vida. Y la mayoría, o una parte muy importante de los oficiales ballistas y marinos también, ¿no? Eran masones. Entonces, el grupo que nace, Aguerrondo en persona, era anticlerical en sus extremos y antimasón. Señores y señoras, el país está viviendo un momento histórico. En el Partido Colorado, en aquel momento, se sintieron, por lo menos en su reacción espiritual, como si el Partido Nacional fuera una especie de intruso que se hubiera metido en la casa que era propia, como era la Casa de Gobierno. Y eso tal vez explicara, posteriormente, una oposición cerril, de fracturación social importante, y donde no se le reconocía nada al Partido Nacional. Ahí se plegó la izquierda, y tal vez para el futuro, creo por años, la mentalidad de fuerzas políticas incapaces de acordar inclusive los momentos de más grave desafío, como pasó con el golpe de Estado. El entendimiento entre el doctor Luis Alberto de Herrera y Benito Nardone, Chicotazo y el ruralismo, que había sido logrado a partir de 1957, 1958, se fracturó y por tal razón se llegó al momento de asumir el nuevo gobierno sin que hubiera un acuerdo para constituir el gobierno. Nuestro drama como gobernantes es administrar con acierto esta inmensa máquina estatal que por aluvión y sin plan previo ha llegado a una superestructura asfixiante. Se crearon entonces sentimientos de si se entregaba el poder, si el Partido Colorado entregaba el poder o no entregaba el poder. Con un grado de inquietud creciente y también con reflejo en las Fuerzas Armadas. Yo he dicho más de una vez, lo repito ahora, hubo gente sí que intentó, siempre hay gente que intentó no cumplir con la voluntad de la ciudadanía. Y a mí me consta que se le ofreció a don Luis Valle, se le ofreció apoyo para no entregar el gobierno. Y lo he repetido con palabras concretas de aquel momento, los echó a patadas en salvo hacia la parte. Esto es rigurosamente cierto. Pero eso agudizó la tensión preexistente. Y entonces llevó a primer nivel de los mandos del ejército a oficiales de origen nacionalista y ex-ruralistas, colorados ex-ruralistas. Bueno, con las revanchas correspondientes. Esta gente, digo muy grosso modo otra vez, es la que luego va a correr. Favorable al golpe de Estado en el 33, partidarios de España, partidarios o simpatizantes con Alemania, se te traducen en ese agrupamiento de oficiales que finalmente forman los tenientes de Artigas. Son la base y la conformación de los tenientes de Artigas. Sigue el proceso y hay incluso durante el segundo gobierno de colegiado, los dos gobiernos colegiados posteriores fueron gobiernos de mayorías blancas. Hubo amagues de golpes de Estado. La figura aparente, entonces, que empieza a tomar relevancia es la de Aguerrondo. Me da la impresión que el general Aguerrondo tenía un concepto
equivocado o modificado del concepto del nacionalismo. El acto de asunción se desarrolló en condiciones poco habituales. La ceremonia se demoró por la falta de acuerdo entre los consejeros de gobierno respecto a la distribución de cargos, mientras entre los militares de uno y otro bando, vallistas y nacionalistas, crecía el nerviosismo. Cuando estaba montando el dispositivo, me vinieron a ver los hermanos Ubilla y me vinieron a proponer que yo les diera en el palco y en los lugares fundamentales, incluso de la Casa de Gobierno, los permisos, habilitar que oficiales blancos estuvieran armados en eso. Y yo dije, es un disparate, ¿por qué? No, porque hay peligro, que dice no. Yo les aseguro que se va a entregar todo. ¿Y quién sos vos para asegurar? Bueno, ahí hubo una cosa, pero yo no les di ninguna entrada en lo que tiene que ver con esa participación. Lo hicieron lo mismo. Pero lo que fue más grave, en ese rendimiento de honores, en el desfile correspondiente, hubieron batallones y regimientos que, repito, desfilaron con las armas cargadas y habían designado oficiales que fueran, que concluyeran con la vida de los comandantes que pudieran estar en discrepancia con eso. El desfile militar tuvo la particularidad que lo iniciaban los tanques, con la clara determinación de rodear la Casa de Gobierno. Las escuelas militares, que siempre son las que inician los desfiles, lo cerraban el desfile. Las escuelas militares estaban en la Ciudad Vieja y a los cadetes, por primera vez en un desfile, le habían dispuesto que llevaran en sus cartucheras, que en los desfiles van vacías, con balas. Es decir, que se pensaba hacer algún procedimiento para no entregar el gobierno. Y fracasó ese intento que se iba a llevar a cabo. Esto es verdad, como también es verdad que no creo que los hombres políticos del Partido Colorado estuvieran en esa disposición. Y pasaba el tiempo y el gobierno no decidía nada. Yo un par de veces golpeé la puerta y dije, miren que está pasando el tiempo. Hasta que llegó un momento que el comandante de la Fuerza Aérea de Desfile me avisó, mira, se nos termina el combustible y volvemos a la base. Entonces fui y golpeé la puerta hasta que me abrieron. A ver, el presidente del Consejo, que era Echegoyen, el doctor Echegoyen. O vienen ahora y discuten después la conformación del gabinete, pero ahora que el señor presidente electo salga al balcón para presenciar el desfile militar. En pleno desfile, en un hecho inédito, fueron relevados los dos militares más poderosos del país, los generales Rafael Milans, jefe del ejército, y Ademar Filipponi, jefe de la región militar número 1. Vi cuando a los generales Filipponi y Milans, que eran los que dirigían o que comandaban la ceremonia, los retiraron de frente a la Casa de Gobierno. Yo era capitán, iba al frente de mi compañía de tanques dentro de una columna inmensa. Tomé 18 de julio y a la altura de Andes o Convención, hacia el obelisco, veo pasar a mi jefe de región en su jeep de vuelta, porque él había encabezado el desfile, en su jeep, a contramano de todo el desfile, sin saber por qué era. Después me enteré que lo habían relevado en medio del desfile. Esto provocó ya un ambiente muy tenso, muy tenso. Me llama el presidente y me dice, mire, coronel, convoque a los oficiales jefes del desfile. Pero están desfilando las tropas. Y yo, ¿pero cómo? Que se presenten de inmediato. Bueno, yo di 3... que se presenten los oficiales. Y primera vez en la historia del Uruguay los relevaron ahí del cargo.
mientras las tropas desfilaban solas, desfilando sin comando. Pero quedó un resquemor que agudizó la situación presente. Todo esto marca por qué hubo esa división en el ejército que siguió hasta los últimos tiempos. La Revolución Cubana y el primer gobierno blanco se cruzaron en Uruguay con las visitas de Fidel Castro en 1959 y del Che Guevara 2 años más tarde. El Che llegó para participar de la conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social de Punta del Este, en la cual no votó la creación de la Alianza para el Progreso impulsada por Estados Unidos y realizó duras denuncias contra Washington. Como todas las delegaciones, tenemos que empezar agradeciendo al gobierno y al pueblo de Uruguay la cordial acogida que nos ha dispensado en esta visita. Ha habido un cambio cualitativo en América, que es el que un país se pueda alzar en armas, luchar contra el ejército que parecía invencible, destruirlo, aniquilarlo, reducirlo a cenizas, implantar un nuevo ejército popular, plantarse frente al monstruo invencible, esperar el ataque del monstruo y derrotarlo también. Cuba es parte de un mundo que está en tensión, angustiado, porque no sabe si una de las partes, la más débil pero la más agresiva, comete el torpe error de desencadenar un conflicto que necesariamente sería atómico. El Che tomó mate con el presidente del Consejo de Gobierno, Eduardo Víctor Aedo, en Punta del Este. Y en Montevideo ofreció un discurso en la universidad. Al final del acto, fue muerto a balazos el profesor Arbelio Ramírez por parte de conspiradores que aparentemente buscaban atentar contra el propio Guevara. En su discurso, el Che intentó desalentar el camino de la vía armada en Uruguay. Y puedo asegurarles que en nuestra América, en las condiciones actuales, no se da un país donde, como en el Uruguay, se permitan las manifestaciones de las ideas. Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América, para que podamos ser todos hermanos, para que no haya la explotación del hombre o se mitigue la explotación del hombre por el hombre sin derramar sangre, sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba, que es cuando se empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último. La Revolución Cubana tuvo una influencia sobre toda la juventud latinoamericana de la época. En esa época no había un joven, en Latinoamérica me atrevo a decir, en Uruguay ni que hablar, porque ese fenómeno cayó como una bomba sobre Latinoamérica. El golpe de Estado uruguayo sin duda tiene las referencias externas de un contexto de Guerra Fría. Hoy, cuando miramos el mundo en perspectiva, nos damos cuenta que en los años 60 la guerra fue fría entre las grandes potencias, entre Rusia y Estados Unidos, pero no fue fría en América Latina, donde se pagó el pesado tributo de guerrillas alentadas y financiadas de un lado y golpes de Estado a veces alentados o a veces tolerados del otro lado. Esa es una historia que aún se está empezando a escribir y que se estará empezando a contar. Y en ese cuadro es que podemos inscribir el episodio del Uruguay, que se produce por razones propias, que se va generando por un proceso natural interno de su propia vida, una suerte de inercia, pero en ese contexto. Eso es así, pero no creo que eso fuera el elemento decisorio de un lado, tampoco creo que desde el otro lado, desde el lado de Washington, digamos, hubiera habido un aliento específico a los militares. Y también no debemos dejar de lado la doctrina de la seguridad nacional, que es influenciada por los Estados Unidos, con sus cursos en Panamá y demás, estaba preparando a la gente para la seguridad nacional. Era la época
del poder bipolar en el mundo, ¿no? Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro. Y contrariamente a lo que dicen algunos de extrema derecha, nunca recibimos ninguna orden ni de Moscú ni de La Habana, al contrario, estábamos bastante enfrentados. Teníamos otra visión de cómo debían hacerse las cosas. Y además nos adaptábamos mucho a lo que era la idiosincrasia del uruguayo. La guerrilla al principio fue la que, en definitiva, entusiasmada por la victoria de Fidel Castro en Cuba, había pensado que hacer la revolución era una cosa fácil. A comienzos de los 60, la guerrilla ya se había instalado en el Uruguay, para permanecer cerca de una década. Luis Alberto de Herrera, en tanto, no pudo disfrutar mucho del triunfo electoral de 1958, porque murió el 8 de abril de 1959, después de haber vivido aquí buena parte de su vida. En 1962, de todas maneras, el Partido Nacional volvió a ganar, en un país que cambiaba rápidamente y, sin saberlo, iba rumbo al golpe de Estado. ¿Hubo algún hecho puntual que lo decidió a la disolución de las cámaras? Todo el mundo habla de Erro, como si Erro fuera el motivo. Evidentemente Erro tenía vinculaciones con la sedición y con los Tupamaros y estaba, en fin, había motivos más que suficientes para pedir el desafuero. Pero podría considerarlo, si quiere, como la gota de agua, como el vaso, colmó el vaso o algo así. No más que eso. En realidad el vaso ya estaba lleno.